Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café y Hierros, el podcast en el que cada semana hablamos de deporte, entrenamiento, salud y estilo de vida de forma práctica, en el cual trato de dar respuesta a vuestras preguntas. Hoy programa muy interesante porque voy a hablar acerca de 3 aspectos que muchas veces tenemos en cuenta pero por separado. Si les juntamos, hacen un buen combo y de eso voy a hablar precisamente hoy, de cómo podemos ayudar a la pérdida de grasa juntando estas 3 cosas y haciéndolo de forma eficiente. O sea, tampoco complicándonos mucho en este sentido, pero sí que haciéndolo de forma eficiente y la forma más simple posible. Antes de nada, como siempre te recuerdo que en ivyamazares.com tienes muchos más artículos relacionados con todo esto, tienes la guía para entrenar en casa totalmente gratis y puedes descargarla ahí sin ningún problema. También puedes escuchar todos los episodios de los podcasts ahí directamente. Así que en ivyamazares.com tienes mucho más contenido si te gusta todo esto. Y sin más, como digo, hoy voy a hablar de café, de cafeína más en concreto, de ayuno intermitente y de calorías en días de descanso, o sea, de las calorías que debemos consumir los días que descansamos del entrenamiento. Aquí, como todo, cada uno tiene su manual, tiene su librillo, no todo el mundo lo hace igual, se puede llegar a un mismo punto haciéndolo de forma diferente, con lo cual no quiero decir que la forma en la que yo lo voy a explicar o la forma en la que yo lo voy a decir pues sea la forma correcta, ¿vale? Quizás tú lo hagas de forma diferente y te venga bien, o quizás no sepas cómo hacerlo y lo puedes hacer como yo voy a explicar a continuación. Entonces, lo primero de todo, vamos a hablar de cómo afecta la cafeína a la pérdida de grasa. En este sentido, el café nos ayuda a la oxidación de grasa, pero en un contexto global, o sea, quiero decir con todo esto. Lo que no podemos hacer, por ejemplo, muchas veces cuando miramos ciertos suplementos, es decir, vale, este suplemento nos va a ayudar a la pérdida de grasa, pero no tenemos en cuenta, por ejemplo, aspectos como el déficit calórico, que es algo fundamental. O sea, si no tenemos un déficit calórico en la dieta, por mucha cafeína que tomemos, no vamos a perder grasa, o sea, eso es fundamental. Entonces, en este sentido, el café sí que nos va a ayudar, pero si todo el resto ya está cubierto, o sea, si tenemos una buena dieta, si hacemos un buen entrenamiento y todo este tipo de cosas. Con lo cual, lo primero de todo, lo que yo haría sería plantear una dieta correcta, o sea, tener un buen balance calórico, tanto de proteínas, de hidratos de carbono como de grasas. Los 3 macros son importantes, con lo cual tenerles en cuenta, porque muchas veces se baja mucho de grasas, otras veces se baja mucho de hidratos de carbono porque pensamos que nos ayuda a la pérdida de grasa y en cierto sentido hay ciertos protocolos que son así, que nos ayudan porque subimos grasas, bajamos hidratos, lo hacemos al revés, bueno, da igual, de una forma u otra tenemos que hacer una dieta que nos cree adherencia, que nos guste a largo plazo. Vamos a comer menos calorías de las que necesitamos y en ese sentido tiene que ser una dieta que por lo menos no lo estemos pasando más mal que bien, como muchas personas lo pasan durante dietas de déficit calórico. Entonces, en este sentido, el café nos va a ayudar a la oxidación de grasa. Os voy a dejar un artículo en las notas del episodio en el cual hablo acerca de la cafeína, el timing de la cafeína sobre todo también, de cómo nos ayuda en el rendimiento y ahí también hablo acerca de cuál es la dosis recomendada. En este sentido, muchas veces en los estudios que se han realizado, que se hacen en personas de todo tipo, o sea, personas sedentarias, personas que entrenan, personas que no, bueno, pues se utilizan en torno a los 3-6 miligramos de cafeína por kilo. Vale, eso sería para mejorar el rendimiento. Para mejorar la pérdida de grasa también pueden ir por ahí los tiros, con lo cual yo os diría que empezarais por la dosis más baja, eso sí, para ver vuestra tolerancia. Quizás os afecta demasiado y tenéis que tomar muy poca cafeína. Y si veis que no, que la toleráis bien, bueno, pues subir un poco la dosis y ya está. En este sentido, lo más importante es ajustar la dosis y, como digo, planificar bien la dieta con el déficit. Luego hay otro tema que es el ayuno intermitente. Vale, esta es la segunda cosa de la que quería hablar hoy. El ayuno intermitente junto con la cafeína es una buena idea. No voy a decir que no. Pero es cierto que muchas veces muchas personas lo tienen en cuenta como que es el santo grial de la pérdida de grasa. O sea, pensamos que el ayuno intermitente va a hacer que definamos mucho más rápido, que nuestros músculos se marquen mucho más deprisa. Y esto no es así. O sea, voy a decir algo parecido a lo anterior. Si no tenemos una dieta que acompañe, un déficit calórico, si no controlamos todas esas variables, si no tenemos un buen entrenamiento, si no descansamos bien, no nos recuperamos de los entrenamientos, va a ser muy complicado que el ayuno intermitente haga que perdamos grasa. Entonces, en ese sentido, ayuno intermitente, buena idea, pero complementado con todo lo anterior. O sea, las bases son las que son y si no las cumplimos, evidentemente, tener en cuenta estos aspectos es una pérdida de tiempo, bajo mi punto de vista. ¿Cómo empezaría yo? Pues empezaría por un 16-8, o sea, 16 horas de ayuno y 8 horas de alimentación. Es el más básico, por así decirlo, aunque podríamos incluso empezar por un 12-12, por ejemplo, 12 horas de ayuno y 12 de alimentación, que aunque haya personas que es cierto que les parezca muy poco, porque estén muy acostumbrados a hacer ayuno intermitente, hay otra gran parte de la población que no está tan acostumbrada a hacer ayuno, entonces 12 horas quizás ya les parezca mucho para empezar.
Con lo cual yo empezaría por 16, bajo mi punto de vista. Puedes empezar por menos si estás menos acostumbrado, o puedes saltar directamente a un ayuno quizás de 20 horas, ¿por qué no? Si estás acostumbrado y te sienta bien, pues venga, adelante. Entonces, en ese sentido yo empezaría por ahí. Incluyendo ayuno intermitente, incluyendo cafeína, sobre todo durante ese ayuno, junto con más suplementos. Lo que pasa es que de más suplementos hablaré en siguientes episodios para no hacerle demasiado largo. Pero estas dos cosas juntas son clave. Sobre todo, muchas veces tenemos en cuenta la cafeína, tenemos en cuenta el ayuno, tenemos en cuenta por otro lado la dieta, pero hay que juntarlo todo como si fuera un combo. O sea, hay que tener en cuenta que tenemos que tener un déficit calórico, pero podemos acompañarlo sobre todo de suplementos como la cafeína, que son muy efectivos en este sentido, y de ayuno intermitente, ¿por qué no? Aquí sí que lo incluiría, y no, por ejemplo, en una etapa de ganancia de masa muscular. Ya lo he dicho muchas veces, para mí el ayuno intermitente es una estrategia válida, sin más. Es una estrategia que si nos crea adherencia, que si nos gusta la podemos llevar a cabo, y si no, simplemente pues no. Pero muchas personas es cierto que leen que el ayuno intermitente tiene una serie de beneficios a nivel de salud, mejora nuestro rendimiento cognitivo, mejora otra serie de marcadores, y al final lo hacen simplemente por eso, porque se dejan guiar por eso, pero no les sienta bien, o sea, no les gusta. Muchas veces me llegan mensajes del estilo: es que estoy haciendo ayuno intermitente, pero veo que no me sienta bien, no sé si reducirlo un poco, no sé si hacerlo solamente 2 días a la semana, un día a la semana. A ver, si no te sienta bien, directamente no le hagas, si no te gusta. Esto es para personas, como en todo, que les gusta, que les va bien y ya está. Luego, el siguiente aspecto es el tema de las calorías en los días en los que no entrenemos, o sea, las calorías en los días de descanso. Aquí depende de cada persona. O sea, hay personas que prefieren mantener las calorías en días de descanso. Otras personas, lo que más nos puede venir a la mente es decir, bueno, pues los días de descanso, evidentemente, como no estoy realizando una actividad física intensa, lo que voy a hacer es bajar esas calorías. Eso sería a priori lo más razonable, ¿no? Pero bueno, también tenemos el otro punto. Hay personas que prefieren subir calorías en días de descanso. ¿Por qué? Porque han entrenado el día antes y los días de descanso también son días para recuperarnos de esos entrenamientos, con lo cual tampoco sería una idea muy descabellada en ese sentido. Entonces, las calorías en día de descanso va a depender mucho, como digo, del tipo de persona y de nuestros gustos. Yo, bajo mi punto de vista, lo que siempre he hecho es mantener las calorías en una normocalórica, los días de descanso. Otras veces es cierto que cuando hago, por ejemplo, cargas y descargas de carbohidratos, lo que hago es subirlas un poco. Pero bueno, al fin y al cabo, lo mejor es que pruebes y lo mejor es que veas lo que te viene bien a ti. O sea, simplemente eso. Si te gusta más bajarlas un poco y esos días comer un poco menos. Yo, por ejemplo, no soy muy glotón de decir de estar comiendo todo el día, ni de tener hambre, ni de esas cosas. Con lo cual, yo perfectamente puedo o tenerlas en mantenimiento o incluso bajarlas más todavía. Pero hay personas que pasan mucho hambre, sobre todo cuando estamos en una dieta de déficit calórico, de pérdida de grasa y todo eso. Con lo cual, podríamos subirlas un poco. Ahora bien, algo importante, si subimos las calorías de mantenimiento, los días de descanso, tenemos que mirar el cómputo global a lo largo de la semana. O sea, si estamos en una fase de volumen, por ejemplo, a lo largo de la semana, a lo largo de los 7 días, o de un periodo en concreto, no hace falta que sean 7 días, tendremos que tener un superávit calórico. Si estamos en déficit, si queremos perder grasa, a lo largo de 7 días o de un periodo en concreto tendremos que tener un déficit. Me da igual que hoy comas más calorías de las que gastas y mañana también, pero a lo largo de 7 días o de un periodo tienes que tener un déficit. O sea, si por ejemplo en 7 días lo que has tenido un superávit, va a ser complicado que pierdas grasa, ¿vale? Es simplificarlo todo mucho, o sea que sé que es muy simplista decirlo de esa forma, pero bajo mi punto de vista no quiero complicarlo demasiado, con lo cual en otros episodios, si queréis que me extienda un poco más en este tema, pues me preguntáis las dudas en los comentarios de iVoox o simplemente en ivllamazares.com y lo comentaré en siguientes episodios. Y luego, algo a tener en cuenta junto con estas tres cosas es el déficit continuo o ondulante, lo podríamos decir así. El déficit continuo lo podríamos definir simplemente como el déficit mantenido durante todos los días, o sea que sea similar. Esto es lo más fácil de hacer, sobre todo cuando estamos en una etapa temprana, cuando empezamos a definir. Pero cuando ya llevamos cierto tiempo, ciertas semanas en un periodo de definición, lo más común o lo más eficiente podría ser un déficit ondulante, o sea, ciertos días que tengamos más déficit, otros días que entrenemos, por ejemplo, pierna, pues subimos un poco las calorías, y ciertos días de recarga de carbohidratos o ciertos días en los que hagamos un ayuno un poco más prolongado. Entonces, habría días en los que las calorías son muy bajas, otros días en los que las calorías son un poco más altas, y así de forma continua, ¿vale? Entonces, en este sentido, bajo mi punto de vista, esta sería la mejor forma de hacerlo. Vamos a repasar un poco para que queden las cosas claras. El café nos ayuda a la oxidación de grasas, pero tiene que ir acompañado, como digo, de una dieta, de un déficit calórico y de una dieta bien balanceada.
Y esto, al igual que el ayuno intermitente, si lo queremos incluir pero no tenemos controlado la parte de la dieta, va a ser un poco pérdida de tiempo, ¿vale? Entonces no penséis que el ayuno intermitente sirve para perder grasa por sí solo. O sea, es una buena herramienta, al igual que los suplementos como la cafeína son una buena herramienta, pero junto con una dieta bien balanceada y que cree un déficit calórico. Y el déficit, bajo mi punto de vista, cuando estamos en una etapa temprana, yo haría un déficit continuo. Y cuando estemos en una etapa más avanzada, yo lo que haría sería un déficit un poco más ondulante, o sea, días con menos calorías, días con más calorías, y de esa forma, pues que se nos haga un poco más amena la dieta y sobre todo que la pérdida de grasa sea mucho más eficiente. Y esto, bajo mi punto de vista, es la mejor forma de juntar estas tres cosas, como digo. Hoy quería hablar acerca de estas tres cosas porque muchas veces las vemos por separado. O sea, vemos la cafeína, que está muy bien, que sí, que tal. Luego el ayuno intermitente, luego las calorías, sabemos que tenemos que comer menos de las que gastamos y todo eso, pero es cierto que muchas veces no juntamos esas tres cosas para hacerlo de forma eficiente, con lo cual, bajo mi punto de vista, es un combo muy bueno, sobre todo si controlamos todos esos factores, y estoy seguro de que si al final tienes un entrenamiento muy bien planificado, sobre todo con un volumen adecuado, que entrenas con intensidad para mantener la masa muscular, para mantener la fuerza, estoy seguro de que con paciencia la pérdida de grasa, o sea, va a ser muy eficiente, no vas a perder apenas músculo o apenas fuerza y va a ser una etapa muy muy satisfactoria, sobre todo de cara a un posterior volumen. Y esto como todo, al final tenemos que tener una buena planificación, tenemos que mirar las cosas a largo plazo. Puede ser que si estáis empezando un periodo de definición notéis al principio una pérdida bastante notable, pero lo más común es que sea una pérdida un poco más constante a lo largo del tiempo. Yo, bajo mi punto de vista, haría una etapa de definición que fuera no demasiado larga, pero tampoco muy corta. O sea, hay personas que tienden hacia un déficit calórico muy exagerado y quieren una etapa de definición, por ejemplo, en 4 semanas. Se ponen ahora a definir, ahora mismo, y quiero estar a mediados de junio ya, pues bien, para ir a la playa y todo ese tipo de cosas. A ver, esto, bajo mi punto de vista, es andar muy justos y sobre todo si venimos de una etapa de volumen en la cual hemos acumulado cierta cantidad de grasa. Con lo cual, esto es lo que quería comentar hoy, sobre todo deciros que si tenéis alguna duda acerca de esto o queréis que comente algún suplemento, queréis que comente algún tipo de cosa relacionada con la pérdida de grasa o la ganancia de masa muscular, pues me lo dejáis en los comentarios de iVoox, lo comentaré en siguientes episodios. Y sin más, espero que os haya gustado el episodio. Simplemente, de una forma breve, quería dar ideas o quería ver cómo podíamos complementar estas tres cosas para que una pérdida de grasa fuera eficiente y no andemos dando tumbos de un día ayuno, un día cafeína, un día calorías altas, un día calorías bajas y todo ese tipo de cosas. Porque creo que al final, bueno, a nadie le gusta perder el tiempo en este sentido y si lo hacemos bien desde un principio, pues mejor que mejor. Y sin más, como digo, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Valoro mucho que dejes un me gusta como siempre en este tipo de episodios, así me ayuda a saber que está gustando y bueno, seguiré subiendo episodios, me motiva mucho ver un me gusta sinceramente. Y sin más, como digo, nos escuchamos en 7 días de nuevo en un nuevo episodio de Café y Hierros, con lo cual que paséis una buena semana. ¡Chao!